Bueno, vamos a hacer una práctica de HTML, JavaScript y CSS. Vamos a ver cómo convergen estas tres, especialmente el JavaScript y el CSS. Entonces, para esta práctica vamos a necesitar el Visual Studio Code y un navegador web, o en su defecto, la extensión de libpreview. Ya vimos cómo instalar la extensión de libpreview. Y finalmente te dejo abajo en la descripción el código, la URL del repositorio con el código fuente de esta práctica por si lo quieres descargar. Pero la idea es que lo hagamos acá juntos. Entonces, bueno, lo primero es que vamos a abrir el Visual Studio Code. Y aquí en Visual Studio Code lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un archivo que se llama index.html. Así plano, ya sabes cómo agregar archivos en el Visual Studio Code. Y lo que vamos a hacer es empezar aquí a escribir código de HTML. Entonces empezamos escribiendo HTML y ya vemos que él nos autocompleta. Si él no te autocompleta, entonces no te preocupes, vas a parar el video, vas a copiar lo que estás viendo en pantalla y vamos a seguir adelante. Entonces, con la extensión que yo tengo instalada, tú ya también la debes tener instalada. Si no la tienes instalada, abres el archivo en el explorador de archivos, solo dándole doble clic y te abre con tu navegador por defecto. Y te abre una página igual a esta. En este momento está vacía. Entonces, vamos a ponerle un título. Práctica HTML, JS y CSS. Y vamos a ver cómo va cambiando. Entonces, aquí vamos a ir, vamos a minimizar este. Y vamos a empezar a escribir código de HTML plano. Ya hemos visto en otras prácticas cómo funciona esto. Digamos que esto no es un curso de HTML, es solamente para hacer una demostración, pero lo vamos a hacer juntos. Entonces, aquí en el H1, que es un título, vamos a decir, hola, este es un ejemplo de HTML, JS y CSS. Este es un... ¡Ay, me equivoqué! Este es un párrafo de ejemplo. Y aquí, como hasta donde vamos, tenemos dos elementos en nuestro HTML, en nuestro DOM, ¿cierto? Entonces, primero es el H1, que es un título, y segundo el P, que es un párrafo. Entonces, ahora te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña página en donde vamos a tener artículos, y esos artículos vamos a estilizarlos con el uso de CSS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el HTML equivalente para esos artículos. Entonces, vamos a crear simplemente un div, que es un contenedor, que tiene una clase que se llama container. No nos vamos a preocupar todavía por estas definiciones, pero vamos a ver para qué sirven. Entonces vamos a escribir aquí div, él nos autocompleta, y vamos a ponerle class igual container dentro de las comillas, ¿cierto? Ya vamos a ver esto para qué significa. Y adentro vamos a escribir artículos, ¿cierto? Este es nuestro contenedor de artículos. Entonces lo que va dentro del contenedor son los artículos. Entonces vamos a escribir article. Y aquí vamos a escribir el título de nuestro artículo. Entonces, en H1 escribimos, este es el título de nuestro artículo. Y abajo escribimos en P, o sea, en párrafo o en texto, este es el cuerpo de mi artículo. Listo. Hasta aquí, hasta donde estamos, ya tenemos una página en HTML que tiene artículos, ¿cierto? Solamente tiene un artículo, pero digamos que va a tener muchos artículos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle colores, vamos a darle estilo a esto para ver cómo se puede manipular sin manipular el HTML, solamente con CSS, como vimos en el video pasado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos aquí en el explorador, vamos a crear un archivo que se llame index.css. ¿Cierto? Y en el archivo index.css lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a escribir, digámoslo ahí, código de CSS, etiquetas de CSS para poder darle estilo a nuestra página. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. La sintaxis es la siguiente. Vamos a correr esto un poquitico por acá. Y vamos a decir H1. H1 representa el selector de todos nuestros... el selector de todos nuestros títulos H1, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a decir, por ejemplo, yo no soy el mejor dando estilos, pero le vamos a decir que el color es el rojo, ¿cierto? Inmediatamente estos títulos de acá se van a pasar en rojo, excepto que no le he dicho a nuestra página de HTML, a nuestro index.html, que haga referencia o que cargue el archivo index.css. Entonces vamos a modificar nuestro index.html para que cargue el CSS, y eso se hace con la etiqueta link. Con la etiqueta link en el href, en el atributo
href le ponemos el nombre de nuestro CSS, más bien la ruta, y cuando lo cargamos vemos que inmediatamente cambia el color de todos los H1 de la página, ¿cierto? Entonces esto es lo que nosotros estamos buscando. Ahora vamos a darle estilo a todos los P, es decir, a todos los párrafos. Entonces para eso, este teclado es nuevo, entonces, bueno. Con P vamos a decir todo lo que está dentro de estas llavecitas que estamos viendo acá. Son atributos de estilos que se van a poner a todos los selectores que hagan match con ese selector. Entonces, si le ponemos aquí color blue, por ejemplo, como nos sugiere acá, vemos que todos cambian a azul, ¿sí? Entonces vemos cómo no hemos modificado el HTML, no le hemos dicho directamente al HTML que vaya y lo pinte de azul o lo pinte de rojo, ¿cierto? Lo estamos haciendo es a través de un archivo externo, de un documento digital externo que se llama CSS, index.css. Entonces ahora bien, vamos a hacer una cosa, vamos a llevar esto al siguiente nivel. ¿Qué pasa si nosotros no queremos cambiar todos los títulos ni todos los párrafos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nuestra página tiene un título principal y un párrafo de ejemplo, y además de eso tiene artículos, ¿cierto? Solamente tiene un artículo. Entonces vamos a decirle que solamente pinte los títulos y los párrafos de los artículos. Entonces para eso nos vamos a regresar al index.html y aquí en el H1 de los artículos vamos a decirle que la clase es artículo, perdón, título, y la clase del P es... Entonces nuestra etiqueta H1 dentro del artículo tiene la clase título y nuestro P tiene la clase cuerpo, ¿cierto? Entonces nos regresamos aquí al index.css y vamos a decirle punto, habíamos llamado título, punto título, abrimos llaves y le decimos color, por ejemplo aquí nos sugiere verde. Entonces vemos cómo el título del artículo cambió a verde. Esto es porque le dijimos que todo lo que tenga clase título, o sea, clase es punto, título, va a cambiar a verde. Si no me entendiste, no te preocupes porque esto no es un curso de CSS. Esto es solamente para ver cómo funciona el CSS. Vamos a hacer lo mismo con el párrafo. Entonces en el párrafo le pusimos la clase cuerpo. Entonces vamos a ponerle punto cuerpo. Y vamos a decirle que el color sea rosado. Este color está muy feo. Vamos a decirle que sea, yo no sé, naranja, orange. Listo. Bueno, no está más lindo, pero bueno. Entonces vamos a ver cómo ya todos nuestros P que tienen la clase cuerpo cambian a anaranjado. Esto tiene de fondo muchísima teoría que es mucho más compleja, pero que digamos se sale, digamos, de esta demostración. Entonces, bueno, vamos a seguir. Hasta este momento lo que hemos hecho es que hemos estilizado nuestra página web con colores horribles, pero con colores según las clases que hemos asignado, ¿cierto? Según la necesidad que hemos tenido. Y la necesidad que tuvimos fue de cambiar los colores de forma diferente para etiquetas similares, ¿cierto? Y lo hicimos a través de la separación de clases. Entonces ahora vamos a llevar esto al siguiente nivel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle, vamos a agregar ahora sí JavaScript. A partir de este momento ya vamos a ver cómo funciona el JavaScript. Entonces vamos a agregar 3 botones. Vamos a agregar aquí 3 botones, vamos a decirle button. Y a este botón le vamos a decir cambiar colores. Vamos a hacer otro botón que se llame agregar artículo. Y vamos a hacer otro botón que se llame eliminar artículo, ¿cierto? Entonces, para nosotros empezar a escribir JavaScript, primero pues tenemos que crear el archivo de JavaScript. Entonces vamos a darle aquí clic derecho, crear nuevo archivo, index.js. Entonces nos abre el archivo index.js y aquí vamos a crear 3 funciones. Entonces vamos a crear la función, vamos a cambiar estilo. Las llaves aquí son que así. Vamos a crear la función agregar artículo. Y vamos a crear la función eliminar artículo. Entonces aquí ya creamos las 3 funciones para cada uno de estos botones, pero en este momento lo que vamos a hacer es referenciar a nuestro archivo de JavaScript en nuestro HTML para que lo llame. Entonces eso lo hacemos mediante el script y le decimos source igual a
index.js. Entonces ahora lo va a cargar. Si no, entonces no lo carga. Entonces ahora vamos a decirle aquí en el primer botón, en el botón cambiar colores, vamos a decirle aquí que onClick llame a la función, ¿cómo fue que le pusimos? Cambiar estilo, ¿cierto? Entonces cuando nosotros le hacemos clic en el primer botón que se llama cambiar colores, va a llamar a la función cambiar estilo. Y esa función cambiar estilo está declarada en el archivo index.js. Entonces vamos a implementar esa función primero. Aquí vamos a hacer un trucazo, porque digamos que para cambiar los colores vamos a utilizar hexadecimales. Y digamos que para no enredarnos con eso vamos a copiar y pegar esta pequeña función que nosotros tenemos acá, que yo hice previamente, que utiliza valores aleatorios para poder calcular el hexadecimal de los colores. No te preocupes por esto tampoco. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos los títulos. Entonces, los títulos son var títulos es igual a document, o sea, al DOM.getElement by class name. Aquí me lo autocompletó. Y vamos a decirle que la clase es título. ¿Qué hace esta línea? Me va a asignar en esta variable títulos todos los elementos del DOM que tengan la clase título, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Todos estos elementos del DOM que tengo seleccionados acá que tienen la clase título. En este momento solamente hay uno, pero más adelante vamos a tener muchos más. Lo mismo vamos a hacer con los párrafos, o más bien con los cuerpos. Entonces vamos a decir var cuerpos es igual a document.getElements by class name, es decir, obtenga los elementos por el nombre de la clase cuerpo. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es obteniendo los títulos y obteniendo los cuerpos. Y ya con esta función que colocamos acá, esto pues básicamente lo que está diciendo es que itere sobre cada uno de los elementos de estas dos listas y que le asigne el color aleatorio. Este numeral significa el hexadecimal y este mat.floor, mat.random por todo esto y toString significa que obtenga un número aleatorio. Perdón, un valor aleatorio en hexadecimal. Entonces vamos a hacerle clic para ver cómo funciona. Aquí en cambiar colores vemos cómo se asignan colores aleatorios. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros cuando dijimos aquí en el index.html, en el botón cambiar colores y le pusimos un onClick, estamos suscribiendo una función al evento de clic. Es decir, que cuando haces clic en cambiar colores, se ejecuta la función cambiar estilo y la función cambiar estilo lo que hace es obtener todos los títulos, obtener todos los cuerpos y asignarles valores de colores aleatorios a los textos. ¿Sí? Entonces ya esto quedó clarísimo. Vamos a hacer la segunda función. La segunda función es agregar artículo. Entonces le vamos a decir aquí en el segundo botón, onClick, agregar artículo. ¿Sí? Entonces cuando hagamos clic en agregar artículo, él va a ir a llamar esta función que se llama agregar artículo. La función agregar artículo es muy sencilla, puede que parezca muy larga, pero no lo es. Vamos a hacerla paso por paso. Entonces, lo primero es que vamos a identificar el contenedor. ¿Recuerdas que en el HTML habíamos hablado de que tenemos un div con la clase container? Entonces, este container va a ser nuestro punto de partida. ¿Sí? Vamos a seleccionar nuestro contenedor. Entonces le vamos a decir var container, que es igual a document.getElementById container. Excepto que le puse ID, pero en realidad es class name. Y vamos a seleccionar el primer elemento. Entonces, como ya tenemos identificado nuestro container, lo segundo que vamos a hacer es declarar un nuevo artículo, ¿cierto? Y para eso vamos a crear un elemento, una etiqueta, un nodo del DOM que tenga la etiqueta article, ¿cierto? Entonces vamos a decirle var nuevo artículo es igual a document.createElement article. Entonces en esta línea lo que le estamos diciendo es que cree un nodo igual a una etiqueta article, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo acá. A continuación lo que vamos a hacer es crear este H1 y crear este P. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a crear ahora el título. Entonces vamos a decirle var título es igual a document.createElement H1.
Entonces, ya lo que hicimos aquí fue crear este siguiente elemento que es el H1. Ahora vamos a crear el P. Var cuerpo es igual a document.createElementP. Entonces, hasta este momento hemos creado tres nodos o tres etiquetas. Uno es el artículo, otro es el H1 y otro es el P. Pero vemos que el H1 tiene una clase que se llama título y la P tiene una clase que se llama cuerpo. Entonces vamos a hacer eso mismo. Vamos a decirle título.class es igual a título y cuerpo.class es igual a cuerpo. ¿Cierto? Entonces ahí lo que hicimos fue agregarle la clase cuerpo al elemento P y la clase título al elemento H1, ¿cierto? Lo hicimos en memoria, lo hicimos ahí con JavaScript. Todavía no lo vemos visualmente porque todavía no lo hemos agregado al DOM. Eso es lo que sigue a continuación. Pero primero vamos a agregarle texto a nuestro título y a nuestro párrafo. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, el var texto título es igual a document.createTextNode, es decir, que vamos a agregar texto, título. Y vamos a decir que var texto cuerpo es igual a document.createTextNode cuerpo. Listo. Entonces ahora ya agregamos el texto, creamos un nodo de texto y un nodo de cuerpo y un nodo de título. Y ahora vamos a asignar esos textos a los elementos de título y al elemento de cuerpo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es título.append child texto de título. Y ahora cuerpo.append child texto cuerpo. ¿Sí? Entonces vamos a recapitular para que no nos enredemos. Primero, obtenemos nuestro container. Hacemos referencia al contenedor, es decir, al que contiene todos los artículos, que viene siendo este. ¿Cierto? Lo segundo que hacemos es que creamos el artículo. Es decir, creamos este nodo, este elemento del DOM. Lo tercero que hacemos es que creamos el H1. Este H1. A este H1 le colocamos la clase título. Le colocamos esta clase título. Luego creamos el cuerpo P, es decir, la etiqueta P, esta P que está acá. Luego agregamos la clase cuerpo a este P. La clase cuerpo a este P. ¿Sí? Ahora vamos a crear los textos que están dentro del título y dentro del cuerpo, que viene siendo este contenido de acá. Y ahora creamos el texto del cuerpo, que viene siendo esto de acá. Observe que estamos creando con JavaScript toda esta estructura, ¿cierto? Y ahora lo que hacemos es que el título se lo insertamos en la etiqueta del título. Es decir, que este texto va adentro del H1 y este cuerpo se lo insertamos aquí en append child a esta etiqueta P de clase cuerpo, ¿cierto? O sea, ahí construimos ese mismo HTML, esto que tengo aquí seleccionado, lo construimos en memoria. Entonces ahora el paso final es, listo, este artículo que hicimos acá, vamos a agregarle todo esto. Vamos a empaquetar todo, nuevo artículo, .append child título, es decir, vamos a agregar el título al artículo y ahora vamos a agregar el cuerpo al artículo y ahora vamos a agregar el artículo al container. ¿Sí? Muy enredado. Si te enredas te vas a pausar el video y vas a hacerlo línea por línea. Vamos a probarlo. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo cada vez que yo hago agregar artículo, hago clic en agregar artículo, se va agregando el título, ¿cierto? El título y el cuerpo. Entonces,
Para que este título y este cuerpo, digamos, sean más dinámicos y muestren diferente contenido y no se vea como lo mismo, vamos a hacer un pequeño truco aquí. Vamos a crear un número aleatorio, random, ¿sí? Y este random se lo vamos a concatenar al título, más random, y también al cuerpo. Vamos a ver cómo se ve esto. Sí, entonces ahora nuestros artículos tienen diferentes títulos. Entonces ahora vamos a hacer algo más interesante. Pero primero vamos a hacer una corrección aquí. Aquí no es .class, sino .className. Entonces cuando vamos a darle agregar artículo, nos va a agregar efectivamente el artículo. Vemos cómo cambia aleatoriamente el título. Y luego vamos a darle clic en cambiar colores. Cambiar colores lo que hace es buscar todos los títulos y buscar todos los cuerpos y asignarle colores aleatorios. Entonces por eso nuestros títulos y nuestros cuerpos cambian de colores aleatoriamente. ¿Sí? Ahora la última parte lo que vamos a hacer es implementar el botón eliminar artículo. El botón eliminar artículo pues es el más sencillo. Vamos a irnos aquí al index.html y vamos a suscribir un evento al evento onClick la función eliminar artículo. La función eliminar artículo lo que va a hacer es eliminar el último artículo. Esto es muy sencillo. Primero vamos a seleccionar el contenedor. Vamos a decirle var container es igual a document.getElementsByClassName 0. Es decir, vamos a obtener el primer contenedor, que en realidad es el único contenedor que tenemos. Y ahora vamos a decirle, vamos a seleccionar el último artículo. Entonces el último artículo es igual a container.lastChild. LastChild es una función de JavaScript que lo que hace es obtener el último nodo dentro de su árbol. Entonces el contenedor, cuando nosotros tenemos aquí artículos, tiene dos nodos, es decir, dos artículos. Cuando nosotros estamos en la primera parte, en la inicial, solamente tenemos un nodo que corresponde a un artículo. Pero si tenemos varios, entonces vamos a tener varios nodos. Aquí lo que hacemos es seleccionar el último nodo. Entonces, lo último que hacemos es container.removeChild, o sea, remover un hijo, un nodo hijo, y vamos a pasarle la referencia a el último artículo, o sea, al último nodo, al último hijo de ese contenedor. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo. Vamos a darle aquí en agregar artículo y vamos a darle en eliminar artículo y él lo que hace es eliminar el último. ¿Sí? Entonces, ya con esto quedamos listos. ¿Qué es lo que vimos aquí? Aquí lo que vimos es, primero creamos una estructura en HTML. La estructura en HTML solamente le dio cuerpo a nuestra página, más no le dio ninguna funcionalidad extra ni tampoco le dio estilos. Los estilos los dimos con el CSS. Nosotros escribiendo en CSS logramos separar digamos, los títulos de la página como los títulos del artículo y les dimos diferentes propiedades visuales, en este caso los colores. Y finalmente con JavaScript lo que hicimos fue darle funcionalidades, digamos, algo más dinámico a nuestra página estática, ¿cierto? Por ejemplo, cambiar los colores. Esto no se puede hacer ni con CSS ni con HTML y mucho menos agregar artículos con títulos aleatorios o con valores de colores aleatorios. Eso se hace con JavaScript. Al igual como que la manipulación del DOM que se hace con este botón de eliminar artículo que lo hicimos en JavaScript para modificar, alterar el DOM para eliminar nodos. Entonces de esto se trató esta práctica. En el siguiente video ya vamos a empezar a hablar de arquitecturas y de bases de datos y con eso finalizamos este módulo de conceptos.